La imponente mansión se alza en medio del barrio más lujoso de la ciudad, un símbolo indiscutible del éxito de Salvador. Desde lo alto de sus amplias ventanas, contempla su propiedad con cierto orgullo, recordando las incontables noches sin dormir y los sacrificios que lo llevaron hasta ese momento. Millonario, influyente y respetado, es el retrato de un hombre realizado. A su lado, Beatriz, su esposa, siempre tan elegante, parece compartir esa satisfacción, aunque en su mirada se esconde un misterio que él no percibe. ¿Esto es lo que llaman el paraíso en la tierra, Salvador?, pregunta ella con un tono casi demasiado suave. Él sonríe y la abraza. Sí, Beatriz, esto es todo lo que siempre soñé, y apenas está comenzando para nosotros. Salvador construyó su imperio con sangre, sudor y determinación. La dedicación al trabajo hasta la extenuación era parte de su vida. Beatriz lo sabía y, en cierto modo, admiraba esa energía insaciable de su esposo. Esta noche vamos a cenar afuera. Reservé ese restaurante que tanto te gusta, dice él con un brillo de entusiasmo en los ojos. Te mereces lo mejor, Beatriz. Ella sonríe y acepta la invitación con un leve asentimiento, mientras oculta una expresión de ligero desprecio. Él, ocupado con su agenda y con el celular siempre en la mano, no nota el cambio sutil en su rostro. El mundo de Salvador gira en torno a compromisos, contratos y grandes decisiones, y él cree que Beatriz es la compañera perfecta para apoyarlo. Pero Salvador es, sobre todo, un hombre de valores firmes que cree que cada éxito debe compartirse con quien está a su lado. Todo esto es por nosotros, por nuestro futuro, Beatriz. Quiero que siempre te sientas segura, rodeada de lo mejor que pueda darte, dice mientras la observa acomodarse un collar de perlas frente al espejo. Lo sé, Salvador. Tengo mucha suerte de estar a tu lado, responde ella con un tono enigmático, volviéndose hacia él mientras oculta cualquier rastro de insatisfacción. Él sonríe, convencido de que lo que construyó es sólido y verdadero. La vida que creó es, para él, la mejor posible. Para Salvador era solo una de esas frecuentes noches en que Beatriz salía diciendo que iba al cine. Ni siquiera sospechaba nada, concentrado como estaba en sus negocios y en las responsabilidades que acumulaba. «Disfruta la película, querida», le decía, satisfecho de verla salir a divertirse un poco. La realidad, sin embargo, era muy distinta. En lugar de ir al cine, Beatriz se dirigía al estacionamiento de un supermercado cercano a la mansión, donde se encontraba con Marcos, el hermano menor de Salvador, quien compartía con ella un peligroso objetivo: encontrar la manera de deshacerse de Salvador y quedarse con toda su fortuna. Esa noche, Beatriz llegó puntualmente al punto de encuentro, ajustó el espejo retrovisor antes de bajar del coche y no tardó en ver a Marcos esperándola, apoyado en un poste, con la mirada firme y decidida. «¿Entonces está todo listo?», preguntó él sin rodeos, con voz baja y cautelosa. «Sí», respondió Beatriz, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Ella detalló cómo Salvador saldría temprano por la mañana para una reunión importante. Un plan perfecto, según ella, para que nadie sospechara de un accidente. Marcos asintió, satisfecho. Para ambos, ese era el momento de oro para apoderarse de la fortuna de Salvador, un plan que consideraban infalible. El deseo de Beatriz y Marcos no era solo librarse de Salvador, sino también asegurarse el confort y la riqueza que el dinero de él podía proporcionarles. Ambos ya habían acordado los detalles. Marcos, que tenía acceso al garaje de la mansión por la confianza que su hermano le tenía, se encargaría de manipular los frenos del coche de Salvador, asegurándose de que todo pareciera natural. «Así parecerá un infortunio, algo fuera de control», comentó Marcos sin un atisbo de duda. «Nadie sospechará, y la fortuna será tuya, Beatriz», añadió con una sonrisa ambiciosa. Ella simplemente asintió, satisfecha y convencida de que, después de ese plan, tendría todo lo que deseaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que,
Esa misma noche, un niño de la calle se había refugiado en el estacionamiento para escapar del frío. Gael, un chico listo y observador, notó los susurros y los gestos sospechosos de la pareja que conversaba. Curioso, se acercó en silencio, escondiéndose detrás de uno de los autos estacionados, y empezó a escuchar cada palabra. Pronto comprendió que Salvador, el hombre del que hablaban, era el blanco de una conspiración para que Beatriz y Marcos se quedaran con su dinero. Aunque joven, Gael sintió el peso de lo que acababa de oír. Mientras Beatriz y Marcos se miraban, reafirmando su compromiso de que todo saldría según el plan, Gael seguía atento, procesando aquella historia. «Mañana sale temprano, no hay error», dijo Beatriz, segura. «Exacto, y no tiene ni idea de lo que está pasando», respondió Marcos, riendo con un tono de victoria anticipada. Para ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que Salvador desapareciera de la escena y toda la fortuna quedara bajo el control de Beatriz. Pero para Gael, aquello sonaba como una alarma peligrosa, una trama que debía detener. Aunque el miedo latía en su pecho, Gael comprendió que tenía que actuar. Sin familia ni hogar, vivía en las calles y sabía que para muchos era invisible. Aún así, su conciencia pesaba y sentía que debía hacer algo para impedir aquella injusticia. Beatriz y Marcos se despidieron, acordando no tener contacto hasta el día siguiente, cuando en sus mentes ya estarían un paso más cerca de heredar todo. Salieron del estacionamiento convencidos de que nadie sabría jamás de su conspiración. Sin embargo, Gael, con el corazón encogido, decidió advertir a Salvador, sin saber cómo sería recibido. Mientras los dos conspiradores se alejaban, Gael pensaba en qué hacer. No conocía a Salvador, pero sabía que ese hombre estaba en peligro y que perdería todo por la ambición de los otros dos. En cuanto Beatriz se despidió de Marcos y comenzó a caminar de regreso a su coche, Gael permaneció escondido, observando cada uno de sus movimientos. El plan oscuro que acababa de escuchar resonaba en su mente, y sabía que debía descubrir dónde vivía esa mujer. Tan pronto como Beatriz encendió el auto y salió del estacionamiento, el chico tomó una decisión valiente. La seguiría esa misma noche. Sabía que si esperaba hasta el día siguiente, podría ser demasiado tarde para impedir lo que planeaban contra Salvador. Gael comenzó a seguirla por las calles, tratando de mantener la mayor distancia posible para no ser notado, pero sin perderla de vista. Aunque era solo un niño, su vida en las calles le había enseñado a ser discreto, a pasar desapercibido. Beatriz conducía sin imaginar que a pocos metros detrás alguien seguía cada una de sus curvas. Las calles fueron transformándose. Las casas se volvían más grandes y lujosas, hasta que finalmente ella giró en una avenida rodeada de árboles imponentes. El chico supo que estaba cada vez más cerca de descubrir dónde vivía Salvador. Al doblar una esquina, Gael vio la mansión. Incluso en la oscuridad, pudo distinguir los contornos majestuosos de la propiedad, los altos portones, las luces que iluminaban el camino de entrada y la imponente estructura de la casa. Se quedó impresionado por el tamaño y la belleza del lugar, pero al mismo tiempo, el peso de lo que Beatriz y Marcos planeaban hacía que aquel escenario pareciera más amenazante que acogedor. Beatriz entró por los portones sin vacilar, y Gael observó cómo desaparecía quedándose allí, oculto entre las sombras de los árboles. Amparado por la noche, Gael se acercó un poco más, contemplando la casa donde vivía el hombre que estaba en peligro. Sintió una mezcla de urgencia y miedo, sabiendo que tendría que contar todo lo que había oído. Aunque solo era un niño, entendía que no podía ignorar la responsabilidad de evitar una tragedia. «Tengo que hablar con él. Tiene que saber lo que están tramando», murmuró para sí mismo, intentando reunir el valor necesario para enfrentarse a un desconocido que, a sus ojos, parecía intocable. Mientras observaba la mansión, Gael pensaba en cómo acercarse a Salvador. No tenía nada más que su palabra y sabía que era un niño de la calle.
alguien a quien la mayoría no tomaría en serio. Pero al recordar la conversación entre Beatriz y Marcos, el miedo dio paso a una determinación inquebrantable. No sabía cómo, pero lograría que Salvador le creyera. Tengo que intentarlo. Si no hago nada, ocurrirá una tragedia, susurró, más para sí mismo que para la noche que lo rodeaba. Aquella casa, iluminada y majestuosa, parecía el símbolo de una vida perfecta, y el contraste con lo que él sabía sobre Beatriz y Marcos le oprimía el pecho. ¿Cómo alguien tan cercano podía desear eliminar a Salvador solo por quedarse con su dinero? Gael, que había aprendido desde pequeño el valor de la supervivencia en las calles, no podía comprender cómo alguien podía destruir una vida por pura codicia. Esa reflexión le dio el último impulso necesario para decidir que, en cuanto tuviera la oportunidad, se presentaría ante Salvador. Gael permaneció oculto entre las sombras unos minutos más, observando cada detalle de la mansión para asegurarse de recordar el camino hasta allí. Con la imagen de la casa grabada en su mente, se alejó en silencio, decidido a volver para contarle la verdad al millonario, sin saber si éste lo escucharía, pero convencido de que su intento podría hacer toda la diferencia. A la mañana siguiente, Gael llegó temprano y se colocó en un punto estratégico, cerca de los portones de la mansión de Salvador. Había pasado la noche pensando en todo lo que escuchó y sentía una urgencia casi sofocante por advertirle al hombre sobre el peligro que lo acechaba. Sin embargo, el miedo a no ser tomado en serio lo perseguía como una sombra. ¿Y si me ignora? ¿Y si no me cree?, murmuraba para sí mismo intentando reunir valor. Pero al recordar la risa de Beatriz y Marcos mientras planeaban, su determinación creció. No podía permitir que algo tan terrible ocurriera. El tiempo parecía arrastrarse hasta que, finalmente, Gael vio el auto de Salvador saliendo por los portones. Esperó a que el vehículo estuviera más cerca y, en un impulso desesperado, corrió para interceptarlo, agitando los brazos con fuerza. Salvador se sobresaltó sorprendido al ver al niño aparecer de repente frente a él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Salvador, con una mezcla de irritación y sorpresa mientras bajaba la ventanilla. «Necesito hablar con usted». «Es urgente. Es sobre su seguridad», respondió Gael tratando de sonar lo más serio posible. Salvador lo miró con desconfianza, pero algo en la expresión del muchacho lo hizo dudar. «Está bien, habla rápido». «¿Qué es tan importante?», dijo, frunciendo el ceño. Gael respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. «Escuché una conversación entre su esposa y su hermano, Marcos», comenzó, observando atentamente cada reacción en el rostro de Salvador. «Están planeando algo. Quieren que algo le pase a usted para quedarse con todo su dinero». La expresión de Salvador cambió. Sus ojos se entrecerraron y soltó una breve risa incrédula. «Eso es absurdo. Beatriz y Marcos, ellos nunca harían algo así». Pero Gael insistió con una urgencia desesperada en la voz. «Sé que suena raro, pero es verdad. Los escuché anoche. Hablaron de manipular su coche, de hacer algo con los frenos para provocar un accidente. Por favor, señor, revise los frenos antes de salir». «Le juro que sé lo que escuché», dijo con los ojos llenos de súplica. La intensidad de la voz del niño, junto con el miedo genuino que reflejaban sus ojos, hizo que Salvador dudara. Algo dentro de él, un instinto casi involuntario, le advirtió que debía prestar atención. Aunque no estaba completamente convencido, decidió seguir el consejo de Gael, aunque fuera solo para eliminar cualquier duda. Salvador bajó del coche y, con el corazón acelerado, fue hacia el garaje. Pidió a su mecánico personal que revisara los frenos y, tras unos minutos de silencio, el resultado fue devastador. Los frenos habían sido alterados. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La magnitud de lo que eso significaba lo golpeó como una avalancha. La confianza que siempre había tenido en Beatriz comenzó a desmoronarse bajo una nube de duda e incredulidad. «No puede ser. No ella. No mi hermano»,
murmuró, con una mezcla de choque y traición que apenas podía procesar. Gael observaba todo con atención, notando cada cambio en el rostro de Salvador. Al ver la expresión de horror formarse en el hombre, comprendió que finalmente entendía la gravedad de la situación. Salvador se volvió hacia el niño, ya sin la mirada de desconfianza de antes. En su lugar, había un reconocimiento profundo del valor que el chico había demostrado al arriesgarse para decirle la verdad. ¿Por qué hiciste esto, muchacho? ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que ni siquiera conoces?, preguntó Salvador con la voz cargada de asombro y gratitud. Gael bajó la cabeza, sin saber qué responder. Solo sabía que estaba mal, y que usted tenía que saberlo, dijo en voz baja. Aún aturdido, Salvador reflexionó sobre la situación que se desarrollaba frente a él. La esposa en quien tanto confiaba, el hermano que siempre había ayudado, conspiraban para eliminarlo. Apenas podía creerlo, pero la evidencia estaba ahí, y ahora sabía que su vida realmente corría peligro. La mirada que dirigió a Gael fue más que un agradecimiento. También fue una disculpa silenciosa por haber dudado de él. Sin perder tiempo, Salvador se recompuso y miró a Gael con una nueva determinación. «Te debo la vida, muchacho. No sé cómo, pero encontraré una manera de recompensar tu valentía». Gael solo asintió, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. La mañana en que descubrió la sabotaje en los frenos de su coche, Salvador sintió el peso aplastante de la traición. Aún intentando asimilar que Beatriz y Marcos habían conspirado contra él, regresó para encontrar a Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para advertirle. Con la mente en un torbellino, Salvador se agachó hasta quedar a la altura de Gael y con una sinceridad profunda le dijo: «Me salvaste la vida, muchacho. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí». Gael solo asintió, impresionado por la gratitud del millonario, pero decidido a seguir ayudando. Salvador sabía que no podía manejar aquella situación solo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que lo ayudara a mantener el secreto y a pensar en una manera de detener a Beatriz y Marcos sin que ellos sospecharan. «Necesito que sigas a mi lado, chico. Vamos a desenmascarar a esos dos por lo que realmente son», dijo Salvador, observando la expresión decidida del joven. Gael comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de hacer y asintió. «Voy a ayudarle, señor». «No se darán cuenta de nada», respondió con un tono firme y valiente. Pensando con rapidez, Salvador empezó a trazar un plan. Sabía que no bastaba con confrontarlos. Debían sentir el peso de sus actos y creer que su plan había funcionado. «Voy a cambiar mi testamento», dijo en voz alta mientras reflexionaba. «Lo haré de modo que, si muero en circunstancias sospechosas, Beatriz no tenga derecho a nada». Gael escuchaba con atención, comprendiendo que eso impediría que Beatriz y Marcos se beneficiaran incluso si llevaban a cabo su plan. «Entonces, aunque sigan adelante con lo que planean, no ganarán nada, ¿verdad?», preguntó con un brillo de entendimiento en los ojos. Salvador asintió, satisfecho de ver que el chico comprendía. Mientras le explicaba el plan, Salvador se dio cuenta del coraje y la lealtad extraordinarios de aquel niño de la calle. A pesar de todo lo que había vivido, Gael mostraba una madurez y un sentido de justicia que lo impresionaban. «A partir de ahora trabajaremos juntos. Haré lo que sea necesario para que nunca más tengas que preocuparte por nada. Y tú, a cambio, serás mis ojos y oídos», dijo Salvador con firmeza. Gael, emocionado por ser tratado como alguien de confianza, asintió, decidido a cumplir con su papel hasta el final. Para evitar que Beatriz y Marcos sospecharan, Salvador sabía que debían dar un paso más. Tras un momento de reflexión, miró a Gael y dijo: «Además de cambiar el testamento, haremos algo más. Voy a fingir un accidente. Ellos deben creer que su plan funcionó». Gael abrió los ojos con sorpresa,
pero enseguida una sonrisa de comprensión apareció en su rostro. «Entonces pensarán que usted murió y todo estará a salvo», dijo el chico, imaginando ya el impacto que eso tendría en Beatriz y Marcos. Salvador asintió viendo crecer la confianza del muchacho. «Exactamente, así creerán que todo salió como esperaban, y cuando estén seguros, los desenmascararemos», concluyó Salvador con una expresión satisfecha. Gael asintió también, más convencido que nunca de estar al lado del hombre correcto. Llegó la noche decisiva, y Salvador y Gael estaban listos para poner en práctica el plan que habían perfeccionado. Antes de salir a la carretera, Salvador pasó por el punto acordado y recogió a Gael, que lo esperaba con ansiedad. El chico subió al coche y cruzó una mirada decidida con Salvador. «Es ahora, muchacho. Necesitamos que todo parezca real para que ellos lo crean completamente», dijo Salvador sujetando con firmeza el volante. «Estoy con usted, señor Salvador. Vamos a hacerlo», respondió Gael, con una voz llena de valor y determinación. Salvador condujo con calma hasta una carretera desierta, donde habían planeado escenificar el accidente. Más temprano, le había dicho a Beatriz que pasaría unos días en la casa de campo para descansar. Ella, satisfecha, se despidió con una sonrisa contenida. «Cuídate, querido, y aprovecha para relajarte», dijo, convencida de que el final estaba cerca y que por fin tendría lo que tanto deseaba. Salvador, manteniendo un rostro neutro, ocultó lo que sabía y partió con Gael hacia el punto donde darían el siguiente paso del plan. Al llegar al lugar aislado, Salvador y Gael bajaron del coche y comenzaron a preparar la escena. El muchacho observaba atentamente cada detalle, asegurándose de que no quedara ninguna pista que revelara que todo era una farsa. Revisó el interior del auto para comprobar que no hubiera pertenencias de Salvador que pudieran identificarlo. «Está todo limpio, señor», dijo Gael con una seguridad que impresionó a Salvador. «Perfecto», respondió él, satisfecho con la precisión del chico. El siguiente paso era el más delicado. Salvador preparó el dispositivo que encendería el fuego para convertir el coche en una pila de metal y cenizas, algo que nadie dudaría en creer. Ambos se alejaron a una distancia segura y entonces Salvador activó el mecanismo. Las llamas envolvieron el coche rápidamente, iluminando el cielo oscuro con un resplandor intenso y devastador. Gael observaba fascinado y nervioso, mientras el fuego consumía el vehículo hasta dejar solo una estructura irreconocible. Para cualquiera que viera esa escena, sería el trágico final de un hombre en una carretera solitaria. A la mañana siguiente, la noticia del accidente se difundió con rapidez. El coche carbonizado había sido encontrado y todos creyeron que Salvador había muerto. Beatriz recibió la noticia con una expresión de aparente conmoción, pero en su mirada se reflejaba alivio. «Él realmente ya no está», murmuró más tarde a Marcos mientras hablaban en privado. Marcos, sin poder ocultar su sonrisa de satisfacción, respondió: «Ahora solo hay que esperar la herencia. Todo lo que queríamos está a nuestro alcance». Beatriz, fingiendo ser la viuda desconsolada, comenzó a interpretar el papel de la esposa en duelo, recibiendo condolencias con un rostro cuidadosamente controlado. Para todos, era una mujer destrozada por la pérdida, pero en sus momentos de soledad ya planeaba su nuevo futuro al lado de Marcos. Ambos, convencidos de que todo había salido según lo previsto, se sentían cada vez más seguros y confiados en que la fortuna de Salvador estaba a su alcance. Mientras tanto, Gael, que había ayudado en cada detalle de la simulación, continuaba vigilándolos discretamente. Observaba cómo Beatriz y Marcos intercambiaban miradas de satisfacción y hablaban sobre cómo acceder a la herencia. Con cada paso que daban, Gael informaba a Salvador, quien ahora permanecía oculto en un lugar seguro. «Están completamente convencidos de que usted murió y ya piensan que el dinero está asegurado», le contó Gael con seriedad.
Salvador, escuchando atentamente, sintió que el éxito del plan estaba cerca. Ahora, con la confirmación de que Beatriz y Marcos habían caído en la trampa, Salvador y Gael estaban listos para avanzar a la siguiente fase. Unos días después de la simulación del accidente, Beatriz y Marcos, ahora oficialmente la viuda y el cuñado de luto, se presentaron en la oficina del abogado de Salvador para tratar los asuntos de la herencia. Ambos estaban convencidos de que nada se interponía ya entre ellos y la fortuna de Salvador. Durante el trayecto, Beatriz sentía una mezcla de ansiedad y emoción que trataba de disimular a toda costa. A su lado, Marcos intercambiaba con ella miradas cómplices, seguro de que había llegado el momento que tanto esperaban. «Pronto todo esto será solo un recuerdo», dijo él con una sonrisa discreta. Beatriz asintió, apenas conteniendo su entusiasmo. Al entrar en la oficina, fueron recibidos por el abogado de Salvador, un hombre de semblante serio y profesional. Los saludó con respeto y les ofreció asiento, dejando claro que el proceso se llevaría a cabo con la máxima formalidad. «Les pido paciencia», dijo el abogado. «Debemos revisar todos los documentos antes de proceder con cualquier trámite». Beatriz asintió con una expresión cuidadosamente compuesta, la de una viuda que cumple con sus deberes pese al dolor. Pero en el fondo, su corazón latía de anticipación. El abogado comenzó a leer el testamento, detallando los bienes, las propiedades y las condiciones establecidas. Beatriz escuchaba con atención, sintiendo su corazón acelerar. Todo parecía ir exactamente como ella lo había soñado. Pero de pronto, la lectura tomó un giro inesperado. «Aquí hay una cláusula especial que fue añadida recientemente», dijo el abogado, con un tono más grave. Beatriz y Marcos se miraron, algo confundidos, aunque aún intentaban mantener la calma. «Seguramente es solo un detalle sin importancia», comentó Marcos, intentando sonar tranquilo. El abogado continuó, sin alterar su tono. «La nueva cláusula establece que la esposa de Salvador solo podrá recibir la herencia en caso de que él fallezca por causas naturales. Si su muerte ocurre en un accidente o en circunstancias sospechosas, la esposa y sus herederos quedarán excluidos de cualquier derecho sobre la fortuna». Cada palabra cayó como una sentencia. Beatriz y Marcos se quedaron helados, mirándose en silencio, incapaces de reaccionar por unos segundos. Beatriz intentó recomponerse, pero su rostro empezó a mostrar incredulidad y rabia contenida. «Esto debe ser un error», dijo con la voz temblorosa. Marcos, a su lado, intentaba procesar lo que acababa de oír. «Sí, ¿cómo es posible? Salvador nunca habría hecho algo así sin decírselo a Beatriz», añadió, traicionando su frustración. El abogado los observó con serenidad. «Fue decisión del propio Salvador. La cláusula fue añadida y firmada días antes del accidente», respondió, remarcando las últimas palabras. Beatriz lo miró con furia contenida, mientras su máscara de viuda perfecta comenzaba a resquebrajarse. Golpeó la mesa con las manos, perdiendo el control. «Esto es inadmisible. Él lo hizo a propósito», gritó, dejando ver el rostro de la verdadera Beatriz. El abogado permaneció impasible, pero en su mirada había una chispa de conocimiento, como si supiera que algo más estaba por suceder. En ese momento, una presencia inesperada llenó la habitación. Salvador, vivo y en perfecto estado, apareció en la puerta acompañado de Gael. La visión del hombre que creían muerto hizo que Beatriz y Marcos quedaran paralizados, sus rostros una mezcla de espanto y culpa. Salvador dio unos pasos hacia adelante, su mirada fija y severa. «¿Sorprendidos de verme?», preguntó con una voz calmada, pero cargada de indignación. Beatriz y Marcos permanecieron mudos, sin poder pronunciar palabra. Gael, a su lado, los observaba con una expresión contenida de triunfo. Salvador los miró fijamente y habló con firmeza. «Lo sé todo. Sé de su plan.
sé de la conversación en el estacionamiento, sé hasta dónde fueron capaces de llegar para verme muerto y quedarse con mi dinero. La culpa y el pánico se reflejaron con claridad en los rostros de ambos, que comprendieron al instante que habían caído en su propia trampa. Salvador avanzó lentamente por la oficina del abogado, cada paso cargado con el peso de la traición y la desilusión. El silencio en la sala era sofocante. Cada mirada entre él, Beatriz y Marcos era una batalla silenciosa, llena de emociones reprimidas y verdades expuestas. En ese momento, el hombre que Beatriz y Marcos creían conocer ya no existía. Frente a ellos estaba alguien endurecido por el dolor, un Salvador transformado por la amargura y decidido a enfrentar el mal que nunca imaginó tener tan cerca. Entonces, ¿realmente pensaron que podían deshacerse de mí? ¿Que todo quedaría perfecto para ustedes, sin consecuencias? Su voz resonó firme, contenida, pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Beatriz guardó silencio por un instante, buscando en su mirada alguna muestra de piedad, una rendija por donde escapar. «Salvador, nosotros solo queríamos», empezó a decir con voz temblorosa, tratando de sonar arrepentida, pero la frialdad en los ojos de Salvador cortó cualquier intento de manipulación. ¿Querían qué, Beatriz? ¿Querían todo lo que construí, todo lo que trabajé para conseguir y que compartí contigo? ¿Y tú, Marcos? Pensé que éramos hermanos. ¿Y esto es lo que haces? ¿Apuñalarme por la espalda? Cada palabra cayó como un golpe. Marcos, incapaz de sostener la mirada, se encogió, hundido en la vergüenza. Sabía que no había excusa posible, pero aún así intentó defenderse. «Salvador, fue un error. Yo estaba confundido. Beatriz me hizo creer que era lo mejor para ella, que tú ya no», balbuceó, pero Salvador lo interrumpió con una calma helada. «No culpes a Beatriz por lo que tú elegiste, Marcos. Cada paso, cada decisión fue tuya. Ustedes eligieron traicionarme. Eligieron creer que mi vida y mi confianza podían desecharse tan fácilmente». Las palabras lo atravesaron. Beatriz, al verse acorralada, perdió el control. «Salvador, tú también tienes culpa», gritó, su voz llena de rabia contenida. «Durante años me ignoraste. Solo pensabas en tus negocios, en tu dinero. Yo me sentía invisible, sola. Estaba cansada de vivir a la sombra de un hombre que estaba casado con su fortuna. Si eso es una traición, entonces, lo siento, pero ya no podía seguir siendo solo una figura decorativa». Salvador la escuchó con atención, pero cualquier rastro de compasión se había borrado de su rostro. «Y decidiste resolverlo planeando mi muerte. Así se enfrentan los problemas, Beatriz. En lugar de hablar de buscar una solución, elegiste eliminarme como si fuera un obstáculo». Luego giró hacia su hermano, con una tristeza profunda en la mirada. «¿Y tú? ¿Alguna vez entendiste lo que significa la lealtad? ¿La familia? Porque lo que hiciste está lo más lejos posible de eso». Mientras hablaba, Gael permanecía en silencio a su lado, observando cada palabra salir de la boca de Salvador como una sentencia. Había escuchado los susurros de la conspiración, pero ver a Salvador enfrentarlos con tal firmeza era como presenciar el triunfo de la justicia. Entonces, Salvador hizo una leve seña al abogado, quien asintió discretamente. La puerta se abrió y 2 policías entraron en la sala. Beatriz y Marcos se quedaron inmóviles, comprendiendo al fin la magnitud de su situación. La máscara de frialdad de Beatriz se rompió y el pánico la dominó. «Salvador, no puedes hacer esto. Te amaba». «Lo hice por nosotros», gritó, su voz distorsionada por la desesperación. Salvador permaneció firme, sin apartar la vista de ella. «No lo hiciste por nosotros, Beatriz. Lo hiciste por ti y por tu codicia. Si alguna vez me amaste, habrías actuado de otra forma. Pero elegiste el camino más cruel». Marcos intentó retroceder, buscando una salida,
pero los policías ya lo sujetaban. Levantó la mirada hacia su hermano, suplicando en silencio, pero solo encontró en él una expresión de tristeza y resolución. Mientras los agentes los esposaban, Salvador sintió un alivio amargo, como si cerrara un capítulo doloroso de su vida. Observó cómo los dos eran llevados fuera de la sala, sus rostros marcados por la derrota y el remordimiento. Sabía que aquello no le traería felicidad, pero sí una sensación de justicia, fría y necesaria. Gael, aún a su lado, observó todo con una calma satisfecha. Sabía que, gracias a su intervención, la verdad había salido a la luz y que Salvador tenía ahora la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando los policías salieron y el silencio volvió a llenar la oficina, Salvador miró a Gael. Durante un instante, el peso de todo pareció disiparse. Puso una mano sobre el hombro del chico y le dijo con voz sincera: «Si no fuera por ti, muchacho, yo no estaría aquí para ver esto». Gael asintió, sabiendo que detrás de aquella dura revelación acababa de nacer algo nuevo, una alianza y un lazo de confianza que nada podría romper. Después del enfrentamiento final y del arresto de Beatriz y Marcos, Salvador sintió que el peso de las últimas semanas comenzaba a desvanecerse, aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La traición profunda que había sufrido lo hizo más cauto y consciente de que la confianza era un tesoro que no debía entregarse fácilmente. Sentado en su oficina, pensaba en la vida que tendría que reconstruir, y al mirar a su lado vio a Gael, el chico de la calle que se había convertido en su aliado, y más que eso, en su salvación. Salvador comprendió que ese muchacho merecía un futuro mejor, lejos de los peligros y las incertidumbres de las calles. Lo llamó para que se sentara junto a él y lo miró con una admiración que el chico aún no lograba entender del todo. «Tú me diste algo que nadie más me había dado, Gael», dijo Salvador con voz sincera. «Tu lealtad me salvó y nunca lo olvidaré». Gael, algo tímido, bajó la mirada intentando contener la emoción. «Solo hice lo que pensé que era correcto, señor Salvador. No podía dejar que le hicieran eso», respondió en voz baja. Salvador sonrió, sintiendo un calor distinto en el pecho. Había algo especial en aquel chico, y sabía que su destino estaba ahora ligado al suyo. Con una determinación madura, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Gael. «Quiero que seas parte de mi familia, Gael. Voy a cuidarte, ayudarte a construir un futuro. Y más que eso, voy a enseñarte todo lo que sé, para que crezcas con seguridad y tengas las oportunidades que mereces», anunció con firmeza. El testamento de Salvador, que había sido modificado recientemente para impedir que Beatriz heredara su fortuna, fue revisado una vez más, pero ahora con una adición importante. Gael sería el principal heredero. Salvador quería asegurarse de que aquel chico estuviera preparado para cuidar del imperio que tanto le había costado construir. Mientras el abogado revisaba los documentos, Salvador le explicaba a Gael cada detalle de la nueva decisión. «Esto significa que, en el futuro, tú estarás al mando de todo», dijo. «Pero para eso trabajaremos juntos. Aprenderás todo lo necesario para ser un líder justo y sabio». La noticia llenó al chico de una mezcla de orgullo y sorpresa. Gael, que había crecido sin familia ni estabilidad, apenas podía creer lo que oía. Intentó contener las lágrimas, pero sus ojos brillaban de emoción. Salvador, al notar su reacción, colocó una mano firme sobre su hombro. «Te lo mereces, Gael. Y estaré contigo en cada paso, para que nunca más tengas que pasar por lo que has vivido». En ese instante, algo profundo se selló entre ellos, un vínculo que iba más allá de las palabras. Gael comprendió que, junto a Salvador, tendría un futuro lleno de esperanza, pero también una gran responsabilidad. En silencio, prometió honrar la confianza que le habían otorgado y convertirse en un hombre digno de ella. Desde ese día, Salvador y Gael comenzaron a trabajar juntos, no solo como mentor y aprendiz,
sino como una verdadera familia, construyendo un futuro lleno de posibilidades. Con el fin de las intrigas y la promesa de un futuro compartido, Salvador y Gael iniciaron una nueva etapa en sus vidas. Para ambos, era un renacimiento. Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para salvar la vida de Salvador, caminaba ahora a su lado, ya no como un desconocido, sino como un verdadero miembro de la familia que estaban formando. Salvador, por su parte, se sentía transformado. Todo lo vivido en los últimos meses había cambiado su manera de entender la lealtad, la confianza y el valor de los lazos genuinos. La rutina en la mansión comenzó a adaptarse a la presencia de Gael. Poco a poco, Salvador lo fue introduciendo en los secretos de su imperio. Al principio, el chico se sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo un sueño que en cualquier momento podría desvanecerse. Pero Salvador, con paciencia y dedicación, se encargó de mostrarle que pertenecía allí. «Vas a aprender todo lo que sé, muchacho. No quiero que solo heredes lo que he construido, sino que entiendas cómo hacerlo funcionar. Quiero que te conviertas en alguien que lidere con inteligencia y con integridad», le decía, haciendo de cada lección un paso más hacia su crecimiento. Día tras día, Salvador le enseñaba no solo sobre los negocios, sino también sobre los valores que sustentan una verdadera grandeza. El respeto, la responsabilidad y la honestidad son los cimientos de un líder verdadero. «Si llevas eso contigo, podrás hacer la diferencia», le decía mientras Gael escuchaba con atención, deseando convertirse en el hombre que Salvador veía en él. La admiración que el chico sentía por su mentor se transformaba en una profunda inspiración, y al mismo tiempo, Salvador encontraba en Gael una nueva razón para vivir. Verlo aprender, esforzarse y transformarse le dio un sentido a su vida más allá del éxito y la riqueza. «Ahora tú eres mi familia, Gael». Y familia significa apoyo, confianza y estar juntos pase lo que pase, le dijo un día, al verlo superar uno de los muchos desafíos que enfrentaba. A partir de entonces, la mansión volvió a llenarse de vida. Las cenas eran más cálidas, las conversaciones más sinceras, y las risas reemplazaron el silencio que antes dominaba cada rincón. Para Gael, aquello era mucho más que un hogar. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás la soledad y el miedo. Con el paso del tiempo, la relación entre Salvador y Gael se consolidó. Se convirtieron en una verdadera pareja de padre e hijo, de maestro y aprendiz. Sabían que los desafíos no desaparecerían, pero también sabían que, esta vez, los enfrentarían juntos. La fría y distante mansión se transformó en un lugar lleno de energía, de esperanza y de afecto mutuo. Era el inicio de una historia de superación, amistad y esperanza. Salvador y Gael, unidos por un pasado oscuro, caminaban ahora hacia un futuro brillante. La historia de Salvador y Gael nos enseña que la lealtad y la confianza son los tesoros más valiosos. Salvador, un hombre traicionado por quienes más amaba, encontró un verdadero aliado en el inesperado Gael, un niño de la calle que arriesgó todo para salvarlo. Juntos nos muestran que la familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino aquella que elige quedarse a nuestro lado en los momentos más difíciles. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando más relatos como este, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario se detuvo al ver a la niña comiendo una rebanada de pizza mohosa, como si eso fuera todo lo que tenía. Se arrodilló para ayudarla, pensando que era solo otra vida perdida en el mundo. Pero en el instante en que ella giró el cuello, algo brilló bajo la luz del día. Un collar. El collar.
Lo que sucedió después sería algo que él jamás pensó que fuera posible. 5 años atrás, lo impensable ocurrió dentro de la mansión Álvarez. Francisca, la hija de apenas 11 meses del millonario Joaquín Álvarez, desapareció de su cuna durante la madrugada. Ninguna puerta forzada, ninguna cámara registró movimiento, ningún sonido despertó a los empleados. El cuarto infantil, rosado, perfumado y silencioso, se convirtió en una escena congelada en el tiempo. Ella no podía simplemente haberse ido, repetía Joaquín, noche tras noche, mirando la cuna vacía. Pero se fue, y con ella también se fue su vida. Las investigaciones no hallaron una sola pista. El caso ocupó titulares, pero pronto se volvió una estadística más. Su esposa, Gloria, se derrumbó. «Ya no puedo respirar en esta casa», dijo antes de marcharse, llevándose con ella lo que quedaba de alegría. Joaquín, que antes dirigía empresas con voz firme, ahora apenas podía levantarse de la cama. Pasaba horas sentado en el piso del cuarto de su hija, mirando el móvil que aún giraba lentamente. «¿Dónde estás, mi pequeña?», murmuraba. La mansión, antes símbolo de éxito, se convirtió en un mausoleo iluminado por vitrales costosos y recuerdos insoportables. 5 años después, él seguía viviendo en modo automático. Aquella mañana, se puso el traje sin pensar, tomó las llaves del coche y salió. Tenía una reunión para cerrar un contrato en un pequeño pueblo a 3 horas de allí. Negocios que ya no tenían sentido, pero que lo mantenían respirando. La carretera era larga, rodeada de campos y postes antiguos. El sol ardía, la radio permanecía apagada, y el vacío del asiento a su lado gritaba la ausencia de algo que nunca volvería. Hasta que, cansado, decidió parar en un restaurante al borde del camino para tomar un café rápido. Apenas bajó del coche, el fuerte olor a gasolina mezclado con el de basura quemada le hizo fruncir el ceño. Miró alrededor. Camioneros, polvo y un contenedor naranja apoyado junto a la cerca. Y fue ahí donde la vio. Una niña de unos 6 años, arrodillada frente al basurero, con el rostro cubierto de suciedad y el cabello castaño enmarañado. El vestido estaba rasgado, manchado de tierra y grasa. Sostenía un pedazo de pizza vieja, la orilla endurecida, el queso verdoso de mojo, y mordía con tanta hambre que dolía solo verla. Joaquín se quedó helado. «Dios mío», susurró, llevándose las manos a la cabeza. El corazón empezó a latir descompasado, como si intentara despertarlo de la apatía de años. «¿Qué hace una niña aquí, sola, comiendo de la basura?», pensó aturdido. Dio 2 pasos hacia adelante. «Oye, pequeñita», la llamó con voz suave. La niña levantó la mirada asustada. Tenía los ojos grandes, llenos de miedo y desconfianza. «No voy a hacerte daño, ¿está bien?», añadió abriendo las manos. «¿Tienes hambre? Puedo comprarte algo caliente si quieres». La niña lo observó en silencio, con la boca sucia de salsa y la pizza entre las manos. «No hace falta, yo encontré esta primero», respondió, tratando de esconder el pedazo detrás del cuerpo. Joaquín se arrodilló lentamente. «Pero está sucio, pequeña. Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza. «La señora se enoja si hablo con la gente». El tono infantil mezclado con la suciedad y el miedo le partió el corazón. Por un instante, Joaquín sintió ganas de llorar, algo que no hacía desde el día en que perdió a su hija. Y entonces, mientras ella hablaba, algo brilló en su cuello. Un collar, pequeño, dorado, con un dije en forma de flor de 6 puntas y un diamante en el centro. Joaquín se quedó sin aire. Todo su cuerpo se paralizó. El mundo desapareció. Solo quedó aquel brillo conocido reflejando la luz del sol de la tarde. «No, no puede ser», murmuró tragando saliva. Reconocería ese collar en cualquier lugar. Lo había mandado hacer cuando Francisca nació, con su nombre grabado en el reverso. Las piernas le fallaron. El ruido del tráfico se desvaneció.
Frente a aquella niña sucia, hambrienta y perdida, Joaquín tuvo la nítida sensación de estar mirando a su propia hija. Por un instante, Joaquín quedó inmóvil, con la mirada fija en el collar que brillaba sobre el pequeño pecho de la niña. El corazón le martillaba tan fuerte que podía oír su propia sangre en los oídos. «Francisca», susurró sin querer, y el nombre se escapó de sus labios como una oración antigua. La niña dio un paso atrás, desconfiada. «Yo no soy esa», respondió rápido, abrazando el pedazo de pizza como si fuera un tesoro. El frágil sonido de su voz lo trajo de vuelta a la realidad. Joaquín respiró hondo, tratando de contener el temblor en las manos. Tenía que mantener la calma. No podía asustarla. «Perdona, pequeñita. Solo pensé que me recordaste a alguien, eso es todo», dijo con voz ronca. «Ven conmigo, por favor. Solo para que comas algo decente, ¿sí? Te juro que no voy a hacerte daño». Ella dudó mirando alrededor, como si buscara una ruta de escape. «La mujer que me cuida dice que los hombres ricos hacen daño a los niños pobres», respondió, observando el auto de él, reluciente y caro, estacionado junto a la carretera. Joaquín sintió el pecho apretarse. «Entonces déjame mostrarte que no todos los hombres ricos son malos. Solo quiero que comas. Después puedes irte si quieres». Los segundos siguientes parecieron eternos. El viento levantaba polvo y la niña se rascaba el brazo nerviosa. Finalmente se encogió de hombros. «¿Pero puedo llevar al perrito también?». Joaquín parpadeó confundido. «¿Perrito?». Entonces lo vio junto al contenedor, un animal flaco, de pelaje castaño y mirada triste. «Claro que sí», respondió forzando una sonrisa. «Él también merece comer». Solo entonces la niña soltó el pedazo de pizza y extendió la mano, dubitativa, pequeña, sucia, pero real. Joaquín la tomó con cuidado como quien sostiene vidrio resquebrajado. «Ven, vamos adentro. Todo está bien». Al entrar al restaurante, el contraste era casi cruel. El aire acondicionado, el aroma a panqueques calientes, el murmullo de las conversaciones. Varias miradas se volvieron hacia ellos. Un hombre elegante, de traje, guiando a una niña sucia, acompañada de un perro que cojeaba. Joaquín sintió los juicios atravesar el ambiente, pero no le importó. Pidió una mesa en una esquina, lejos de las ventanas. «¿Qué quieres comer, pequeña?». La niña encogió los hombros. «No sé, lo que haya». Él sonrió. «¿Qué te parecen panqueques con miel? ¿O con chocolate?». Ella levantó los ojos, desconfiada, pero el brillo de la palabra chocolate pareció ablandarla. «Puede ser», dijo bajito. Cuando el plato llegó, la niña lo miró por unos segundos antes de tocar el tenedor. «Puedes comer tranquila», dijo Joaquín sonriendo con suavidad. Entonces ella devoró la comida con la voracidad de quien no sabe cuándo volverá a tener otra oportunidad. Él la observaba en silencio, notando cada gesto, cada expresión. La forma en que fruncía la nariz antes de tragar, cómo sujetaba el tenedor con la mano izquierda, exactamente igual que Francisca, cuando empezaba a aprender a sostener sus juguetes. «Entonces, Nina», comenzó él, intentando sonar casual, «¿dónde vives?». La niña se detuvo por un segundo, como si calculara lo que podía decir. «En una casa vieja. Hay una mujer que grita mucho. Duermo en un cuarto con otras 3 niñas». Joaquín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Ella es tu mamá?». «No, creo que no. Solo nos manda a trabajar, pero me escapé». Su voz temblaba y los ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Joaquín se quedó sin palabras. «Dios mío», pensó, «por lo que habrá pasado esta pequeña». Se inclinó un poco. «¿Y recuerdas algo de antes de eso? ¿Algún nombre? ¿Algún lugar?». La niña se rascó la cabeza. «Recuerdo una canción. Una mujer me la cantaba cuando dormía. Decía, duerme mi florecita, duerme mi amor». Joaquín sintió que el mundo giraba. Era la misma canción que Gloria solía cantar a Francisca antes de dormir. Tragó saliva intentando contener las lágrimas que ardían en sus ojos. «¿Y
¿Ese collar, pequeña? ¿Dónde lo conseguiste? Ella miró el dije y se encogió de hombros. Siempre lo tuve. La mujer decía que era una cosa vieja, pero a mí me gusta porque brilla. El silencio que se instaló después del almuerzo era casi palpable. La niña, ahora con las manos y el rostro limpios, terminaba el último pedazo de panqueque con una mirada cansada, pero satisfecha. Joaquín, en cambio, apenas podía tragar el café. Sentía que el corazón quería salírsele del pecho. Estudiaba cada uno de sus movimientos, la manera en que mordía el labio inferior antes de hablar, la torpeza al sostener el tenedor, el pequeño suspiro al final de cada bocado. Cada gesto era un eco del pasado, de la hija que había perdido. Esto no puede ser coincidencia, pensaba. No puede. Cuando ella terminó de comer, él se inclinó un poco sobre la mesa. «Nina, ¿confías en mí?», preguntó con voz baja, como quien teme la respuesta. La niña permaneció en silencio, jugando con el collar entre los dedos. «Creo que sí», respondió, dudosa. Joaquín respiró hondo. «Quiero ayudarte de verdad. Tengo una casa grande. Allí es seguro. Puedes descansar, bañarte, dormir en una cama de verdad, y si quieres puedo ayudarte a encontrar a tu mamá». Los ojos de la niña se iluminaron por un instante. «¿Prometes que no me vas a devolver con esa mujer?» «Lo prometo», respondió él con la voz quebrada. «Lo juro por mi vida». El viaje de regreso fue largo y silencioso. El coche avanzaba por la carretera mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura. La niña observaba el mundo por la ventana, con el perro acostado a su lado, y Joaquín luchaba contra el torbellino de emociones dentro de él. ¿Y si realmente es ella? ¿Y si solo quiero creerlo? Se sorprendió mirando por el retrovisor, viendo el reflejo del rostro de la niña. Tan familiar, tan imposible de ser una simple coincidencia. A cada kilómetro, la esperanza crecía, y el miedo también. Cuando llegaron a la mansión, la niña abrió los ojos de par en par. Las luces suaves, el jardín bien cuidado, el portón automático, todo le parecía de otro mundo. ¿Tú vives aquí?, preguntó admirada. Joaquín asintió. Sí, pero hace mucho tiempo que no se siente como un hogar. Ella miró alrededor, tímida. Huele a cosas guardadas, dijo con inocencia. Él sonrió con tristeza. Sí, creo que hasta el aire extraña a alguien aquí dentro. Ordenó preparar una habitación, le dio ropa limpia y algo caliente para beber. Por primera vez, la casa volvió a tener un sonido que no era el eco de su propio vacío. Al día siguiente, Joaquín llamó a un médico particular. «Quiero asegurarme de que esté sana», explicó, intentando parecer sereno. Pero en el fondo, había otro motivo. La prueba que necesitaba hacer, la que podía cambiarlo todo. El médico, experimentado y discreto, entendió sin que se lo dijeran. «Recojan una pequeña muestra de sangre, por favor». La niña observaba curiosa mientras la enfermera preparaba los instrumentos. «¿Va a doler?», preguntó frunciendo la nariz. «Solo un poquito, pero pasará rápido», dijo Joaquín, tomándole la mano. Ella sonrió. «Soy fuerte. He pasado cosas peores y ni lloré». Él rió, pero por dentro le dolía saber lo que aquella frase ocultaba. La sangre fue enviada a un laboratorio de confianza. Joaquín estaba presente en cuerpo, pero con la mente lejos. Los días siguientes fueron un martirio. Caminaba por la casa en silencio por las noches, mirando los retratos antiguos. ¿Y si no lo es? ¿Y si solo es una niña perdida y yo me aferro a un fantasma? Las dudas lo consumían. Cada sonido lo hacía sobresaltarse. Cada risa tímida de la niña resonaba como un recuerdo vivo de la hija que había acunado en sueños durante 5 años. A veces, ella lo llamaba sin querer papá, y él fingía no oír, pero aquello le atravesaba el pecho como una cuchilla. Al cuarto día, llegó el resultado. Un sobre blanco, simple, traído por un empleado del laboratorio. Joaquín dudó largos segundos antes de abrirlo. Las manos le temblaban. ADN compatible.
99,98%. Las letras parecían brillar ante sus ojos llenos de lágrimas. El aire se le escapó de los pulmones. Cayó de rodillas con el papel temblando entre los dedos. «Es ella. Dios mío, es ella». El grito que salió de su garganta mezclaba dolor y alivio. El sonido de un hombre volviendo a sentir. Las lágrimas corrían mientras reía y lloraba al mismo tiempo, repitiendo el nombre de su hija como si quisiera recuperarla palabra por palabra. La niña entró a la sala, asustada por el ruido. «¿Estás bien?», preguntó, sujetando el collar. Joaquín se levantó, con los ojos rojos y el rostro empapado. Se acercó despacio, se arrodilló ante ella y tocó su rostro con las manos temblorosas. «Eres mi hija», dijo con la voz entrecortada. «Mi amor, mi Francisca». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Soy tu hija?», él asintió sonriendo entre lágrimas. «Sí, y nunca más voy a perderte». Entonces la abrazó fuerte, como quien intenta sostener el tiempo con los brazos, y por primera vez en 5 años, la casa que había sido un sepulcro volvió a llenarse de vida. La noticia se esparció rápido, como un susurro que crece hasta convertirse en clamor. Francisca estaba viva. Joaquín aún apenas lo creía. Pasaba los dedos por el cabello de la niña, observando cada rasgo de su rostro, intentando absorber cada detalle que el tiempo le había robado. «Tienes la misma carita de tu madre cuando duerme», murmuraba, casi en trance. Con cada sonrisa de la niña, él se sentía más cerca de Dios, o de un milagro que el propio tiempo había decidido concederle. Pero una parte dentro de él sabía que faltaba algo, o mejor dicho, alguien. Gloria se enteró por medio de un viejo amigo de la familia. Al escuchar la noticia, dejó caer el teléfono. Quedó inmóvil, atónita, con las manos temblorosas. «No, esto no puede ser verdad», repetía, el rostro cubierto de lágrimas. Su cuerpo se movió solo mientras tomaba las llaves y salía. Condujo sin pensar, el corazón desbocado, los ojos empañados, la mente intentando juntar los pedazos de una realidad imposible. 5 años de luto, de culpa, de pesadillas. Todo parecía desvanecerse ante la esperanza que nunca más se había permitido sentir. Cuando el coche se detuvo frente a los portones de la mansión, Gloria se quedó inmóvil. Respiró hondo, mirando la casa que un día fue hogar y prisión. Cada ventana parecía susurrar recuerdos de risas antiguas. Al tocar el timbre, el sonido pareció resonar en su alma. Joaquín apareció en la puerta. Estaba distinto, el rostro envejecido por el dolor, pero había algo nuevo en su mirada, luz. Por un instante, los dos se quedaron mirándose, sin atreverse a hablar. «¿Es verdad?», preguntó ella con la voz quebrada. Él asintió y sus ojos brillaron. «Sí, Gloria, está aquí». El mundo de Gloria se derrumbó en silencio. Las piernas le fallaron y llevó las manos a la boca para contener el llanto. Joaquín se acercó y la sostuvo antes de que cayera. «¿Ella está bien?», preguntó casi sin voz. «Sí, está viva. Está aquí dentro», respondió, con una sonrisa que mezclaba dolor y alegría. Él abrió el paso, y Gloria entró, temblando. La mansión parecía la misma, pero el aire era distinto. Y entonces, ahí en medio de la sala, apareció la niña. El mismo cabello castaño, la misma mirada curiosa. Por un segundo, el tiempo retrocedió 5 años. Francisca miró a aquella mujer con cautela, escondiéndose parcialmente detrás de Joaquín. «Ella es tu mamá pequeña», dijo él, con la voz entrecortada. Gloria se arrodilló, el corazón latiendo con fuerza. «Hola, mi amor», murmuró con lágrimas cayendo. «¿Te acuerdas de mí?». La niña dudó, los ojos humedeciéndose, y luego se acercó despacio. Tocó el rostro de su madre con la punta de los dedos, como si quisiera confirmar que era real. «Tú me cantabas, esa canción de la florecita».
Gloria se desmoronó. Sí, mi amor, duerme, mi florecita, duerme, mi amor. Y entonces, finalmente, se abrazaron. Joaquín los observaba de pie, inmóvil, con el pecho apretado. Ambas se envolvían en un llanto que no era solo de reencuentro, sino de liberación. Sintió algo moverse dentro de sí, como si ese abrazo llenara el vacío que el tiempo había dejado. Se acercó con cautela y tocó el hombro de Gloria. Ella levantó la mirada y, por primera vez en años, sus ojos se encontraron sin rencor. «Gracias», susurró, «por haberla encontrado». Él negó con la cabeza, conmovido. «No fui yo, fue ella quien me encontró». Francisca extendió sus pequeñas manos y unió las de ellos, riendo entre lágrimas. «Ahora somos una familia otra vez, ¿verdad?». El gesto simple los quebró por dentro. Joaquín respiró hondo, sintiendo el toque pequeño y tibio de su hija. Gloria lloraba, sin poder responder. Las tres manos quedaron entrelazadas, un retrato silencioso de algo que parecía imposible. Por primera vez en 5 años, resonaba un sonido que el tiempo no se atrevía a borrar, la risa tímida de una niña curando lo que ni el amor adulto había podido sanar. Pero aún así, algo en las sombras de aquella casa recordaba que no todo pasado acepta ser enterrado tan fácilmente. Los primeros días después del reencuentro parecían un sueño del que nadie quería despertar. La mansión había vuelto a llenarse de risas en los pasillos, del aroma a pastel en el horno, del sonido de pequeños pasos corriendo por el jardín. Joaquín observaba todo con una sonrisa que no había visitado su rostro en años. Gloria, todavía temblorosa entre el miedo y la gratitud, se esforzaba por recuperar el tiempo perdido. Peinaba el cabello de su hija, le contaba historias antes de dormir, le cantaba en voz baja la misma canción de cuna que la niña había reconocido en el primer abrazo. Pero bajo esa dulzura había algo sutil, casi imperceptible, que inquietaba el aire. Francisca era dulce y curiosa, pero a veces, sin aviso, el brillo en sus ojos se apagaba. Bastaba un toque más firme, un sonido más alto, y ella encogía los hombros como si esperara ser reprendida. Cierta noche, al ver a Gloria acercarse con un cepillo en la mano, la niña se apartó bruscamente. «No, prometo que fui buena», gritó, cubriéndose el rostro. Gloria se detuvo conmocionada, dejando caer el cepillo al suelo. Joaquín corrió al oír el ruido y encontró a su esposa arrodillada, intentando calmar a la niña. «Tranquila, mi amor. Todo está bien, nadie va a hacerte daño», murmuraba, pero el llanto de la pequeña resonaba como un viejo pedido de auxilio. Por las noches, lo que parecía un sueño tranquilo se convertía en un campo de batalla. Francisca murmuraba palabras confusas, su cuerpo inquieto entre las sábanas. «Me dejaron con los extraños», balbuceaba. «La mujer mala no me dejaba salir». Gloria escuchaba desde la puerta, inmóvil, con las manos temblorosas apoyadas en el marco. Joaquín, a su lado, cerraba los ojos, intentando contener la culpa que lo consumía. ¿Qué vivió Gloria? ¿Qué le hicieron a nuestra niña? La esposa solo lloraba en silencio, sintiéndose una intrusa en su propia maternidad. El amor, por más fuerte que fuera, parecía no bastar para curar cicatrices invisibles. Durante el día, Francisca jugaba en el jardín, pero a veces se detenía de repente y miraba hacia la nada. «El hombre del sombrero venía por mí cuando dormía», dijo una tarde, sosteniendo el collar contra el pecho. Joaquín se arrodilló a su lado, intentando disimular el pavor. «¿Qué hombre, hija?». Ella frunció el ceño. «Creo que trabajaba para la mujer. Tenía un coche negro». Las manos de Joaquín comenzaron a sudar de inmediato. Un frío recorrió su espalda. Había algo mucho más grande detrás de esa historia. Algo que el tiempo no había borrado, solo escondido en las sombras de la memoria de una niña. Gloria comenzó a desmoronarse otra vez. Pasaba horas mirando por la ventana, con la mirada perdida. «Ella no confía en mí, Joaquín. ¿Viste cómo se aleja de mí?». Él se acercó intentando consolarla.
Es normal, Gloria. Pasó por algo terrible. Necesita tiempo. Pero ella negaba con la cabeza, devorada por la culpa. Tal vez siente lo que hice. Tal vez sabe que yo destruí todo. Joaquín la miró sin entender. ¿Qué estás diciendo? Pero ella desvió la mirada, pálida. Nada, solo estoy cansada. El silencio volvió a instalarse entre ellos, espeso y doloroso. Con el paso de las semanas, la alegría inicial dio lugar a la inquietud. La niña parecía cada vez más asustada, como si reviviera recuerdos que su cuerpo no quería guardar. A veces se dormía en el sofá y despertaba llorando, gritando el nombre de una mujer. Otras se quedaba mirando fijamente la pared, murmurando cosas que nadie comprendía. Joaquín comenzó a anotarlo todo en un cuaderno, palabras sueltas, reacciones, gestos. Esto no es solo trauma. Hay algo que intenta recordar, pensaba. Pero cada intento de hablar con Gloria sobre el tema terminaba en silencio, lágrimas o evasivas. Cierta madrugada, Joaquín entró en el cuarto de la niña y la encontró sentada en la cama, con los ojos abiertos y el rostro pálido. «Papá, soñé con una casa que no era esta», dijo con voz fina, casi un susurro. Era oscura, olía mal, y había una mujer que reía cuando yo lloraba. Él se arrodilló, sintiendo el corazón helarse. «Estás a salvo ahora, mi amor. Aquí nadie va a hacerte daño, ¿me oyes?» Pero por dentro lo sabía. Aquella historia aún estaba viva, en algún lugar. Y lo que fuera que hubiera sucedido, no había terminado. Solo esperaba el momento justo para salir a la luz. En los días que siguieron a las pesadillas de Francisca, Joaquín no volvió a tener paz. Pasaba horas mirando el cuaderno donde anotaba cada frase dicha por la niña, intentando unir puntos que parecían demasiado dispersos. La mujer mala, el hombre del sombrero, el coche negro. Cada palabra resonaba como un susurro salido del infierno. Algo dentro de él le decía que el secuestro de su hija no había sido obra del azar. Y la duda, ese veneno lento, empezó a consumir cada uno de sus pensamientos. ¿Quién se beneficiaría con nuestra desgracia?, se preguntaba mirando el espejo, donde ya no reconocía su propio reflejo. Una tarde Joaquín estaba en su despacho cuando recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era temblorosa, cargada de culpa. «Señor Álvarez, trabajé para usted hace años. Sé lo que pasó con su hija». El mundo pareció detenerse. «¿Quién habla?», preguntó con tono grave, intentando contener el corazón que amenazaba con estallar. «Mi nombre es Ramiro. Era asistente de Justina, su cuñada». El nombre golpeó a Joaquín como un puñetazo. «¿Justina? ¿Qué tiene que ver ella con esto?». Hubo un largo silencio. «Todo, señor. Ella planeó todo». Media hora después, Ramiro estaba sentado frente a él, con la mirada baja y el cuerpo tenso. Joaquín se inclinó sobre la mesa. «Habla, y sé honesto». El hombre respiró hondo. «Guardé mensajes de hace años. Debí haber hablado antes, pero tuve miedo». Sacó su teléfono del bolsillo, temblando. «Justina me pidió ayuda para montar unas pruebas contra usted. Dijo que necesitaba que Gloria creyera que usted tenía una amante, que necesitaba destruir su matrimonio». Joaquín frunció el ceño, confundido. Ramiro continuó. «Ella decía que siempre había vivido a la sombra de su hermana. Que Gloria tenía belleza, marido, fortuna y la vida perfecta, y ella nada. Decía que usted debía ser suyo, que lo amaba desde joven y que el destino había sido injusto». Joaquín se recostó en la silla, perplejo. Ramiro, nervioso, abrió la galería del teléfono y mostró una serie de capturas antiguas. Los mensajes eran claros, casi delirantes. «Ella siempre tuvo todo, yo siempre las sobras. Él debía ser mío, siempre lo fue. Solo tengo que apartarla para que él me vea. Ella va a pagar por dejarme en segundo lugar». El estómago de Joaquín se revolvió. Dios mío, estaba obsesionada. El ex empleado asintió, con lágrimas en los ojos.
Justina no soportaba verlos juntos. Me pagó para fabricar fotos y conversaciones. Dijo que necesitaba destruir la confianza entre usted y Gloria. Y después, cuando su matrimonio empezó a desmoronarse, quiso algo peor. Joaquín lo miró incrédulo. ¿Peor que eso? Ramiro tragó saliva. Quería que Gloria creyera que perder a su hija sería el castigo perfecto para usted. Las manos de Joaquín temblaron. ¿Estás diciendo que ella involucró a mi hija en esto? Ramiro asintió. Sí. Convenció a Gloria de que usted tenía una amante. Le dijo que usted solo amaba a Francisca, que la niña era el vínculo entre ustedes, y que, al quitarle a la niña, usted sufriría como ella había sufrido. Luego, buscó a una mujer a quien entregarle a la niña, una intermediaria. No sé quién era, pero Justina decía que Gloria no necesitaba saber los detalles, que bastaba con creer que la niña estaría segura, lejos de usted. El aire se volvió pesado. Joaquín se pasó las manos por el rostro, intentando pensar con claridad. Entonces Gloria creyó sus mentiras y entregó a nuestra hija. Ramiro abrió la carpeta que traía consigo. Dentro había papeles amarillentos, conversaciones impresas, transferencias bancarias, anotaciones con el nombre de Justina y fechas que coincidían con la desaparición de Francisca. Aquí están las pruebas. Ya no podía cargar con esto. Necesitaba limpiar mi conciencia. Joaquín tomó las hojas con manos temblorosas. Los mensajes impresos eran como cuchillas atravesando su pecho. Cada línea revelaba más de lo que quería saber. El plan detallado de una mujer consumida por la envidia y la obsesión. Ella siempre tuvo todo, decía uno de los mensajes, pero esta vez yo tendré lo que es suyo. Joaquín levantó la vista, el rostro pálido. Dios mío, destruyó a su hermana, y a mí, por puro rencor. Ramiro bajó la cabeza. Decía que Gloria debía sentir lo que ella sintió toda su vida, ser dejada atrás, y que usted debía entender lo que es perder lo que más ama. El silencio invadió el despacho. Joaquín miraba fijamente los papeles, incapaz de creer que todo eso había salido de las manos de alguien de su propia familia. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, y una llovizna golpeaba los cristales de la ventana. Se levantó y caminó hasta la estantería. Pasó los dedos por un marco con una foto antigua de Gloria y Justina juntas, sonriendo. Siempre pensé que esa sonrisa era forzada, murmuró. El reflejo de la luz en sus lágrimas hizo que la imagen pareciera viva, burlándose de él. Destruyó todo por envidia, y nosotros caímos en su trampa. Guardó las pruebas en la caja fuerte y se dejó caer en el sillón sin fuerzas, el rostro cubierto por las manos, la mente girando sin descanso. La verdad pesaba demasiado para caber dentro de él. Gloria dormía en la habitación de al lado, sin imaginar que la verdad ya había sido desenterrada, y que el pasado finalmente estaba a punto de cobrar su precio. La noche cayó pesada sobre la mansión. La lluvia, que antes parecía un consuelo, ahora sonaba como un juicio golpeando los cristales. Joaquín caminaba de un lado al otro del despacho, con el sobre entre las manos. Las pruebas estaban todas allí. Los mensajes, los recibos, los planes de Justina, y detrás de todo la verdad que él aún no sabía si sería capaz de pronunciar. El reloj marcaba casi la medianoche cuando tomó el teléfono, marcó un número y esperó. «Ven aquí, Justina. Tenemos que hablar. Ahora». Su voz era firme, sin espacio para dudas. Poco después el sonido del motor de un coche rompió el silencio de la noche. Justina apareció en la puerta de la mansión, con el mismo aire de falsa serenidad. «¿Qué era tan urgente, Joaquín?», preguntó, acomodándose el cabello y forzando una sonrisa. Él no respondió, solo señaló hacia el piso de arriba. «Gloria te está esperando». Ella dudó, pero subió. En la habitación, Gloria estaba sentada en la cama, hojeando un álbum de fotos antiguas. Al ver a su hermana entrar, frunció el ceño. «¿Qué hace ella aquí?».
Joaquín cerró la puerta detrás de ambas, para que escuchen la verdad, de una vez por todas. El silencio que siguió fue cortante. Joaquín colocó el sobre la cama. Las dos van a leer. Gloria lo miró confundida. ¿Qué es esto? La verdad, respondió. Abrió el sobre y extendió las hojas sobre la colcha. Los mensajes, las transferencias, las pruebas. Todo estaba allí, explícito y cruel. Justina palideció. «No tenías derecho a hurgar en mi vida», exclamó. «¿En tu vida?», replicó Joaquín con voz temblorosa. «Destruiste la nuestra, inventaste una traición, envenenaste la cabeza de tu hermana y robaste a una niña». Gloria lo miró sin entender. «¿De qué está hablando Justina?». La hermana desvió la mirada. «No lo escuches. Quiere ponernos una contra la otra». Joaquín dio un paso adelante, con voz firme. «¿Mentiras, Justina? ¿Quieres que lea los mensajes? ¿Quieres que le muestre lo que escribiste? Ella siempre tuvo todo. Yo siempre quedé en segundo lugar. ¿Recuerdas esa frase?». Gloria abrió los ojos, perpleja. «Justina, ¿qué está diciendo?». La otra respiró hondo, el rostro desmoronándose en desesperación. «Tú siempre tuviste todo, Gloria. El amor, la belleza, la vida perfecta. Yo siempre fui la sombra». La confesión explotó en el aire. «Destruiste lo que yo amaba porque me envidiabas», gritó Gloria levantándose. «Usaste mi dolor para acabar con mi familia». Justina dio un paso atrás, la voz temblorosa. «Te hice sentir lo que yo sentí toda la vida. Siempre te vi brillar mientras yo desaparecía. Joaquín debía ser mío, y tú me lo robaste». La histeria la dominó por completo. Joaquín se acercó con las manos cerradas. «¿Y por eso destruiste a una niña inocente? ¿Por envidia?». Ella gritó. «Hice lo que tenía que hacer. Ella lo tuvo todo. Yo solo quise lo que era mío». Gloria tambaleó con lágrimas cayendo. «Dios mío, me hiciste creer que él me engañaba». Joaquín levantó una de las hojas. «Ella lo falsificó todo. Y tú le creíste, Gloria. Le creíste y entregaste a nuestra hija». Su voz se quebró, y la habitación se llenó de un silencio pesado. Justina intentaba recomponerse, pero el miedo comenzaba a invadirla. El sonido de pasos en el pasillo la hizo palidecer. Joaquín cruzó los brazos. «¿Sabes quién más está aquí, Justina?». Dos policías entraron en la habitación, discretos pero firmes. «¿Justina Flores?», preguntó uno de los agentes. Ella se puso pálida. «No, no pueden arrestarme». Intentó correr, pero uno de los policías la sujetó. «Señora, queda arrestada por secuestro de menor, falsificación de pruebas y obstrucción a la justicia». Justina se debatió, gritando, el maquillaje corriéndosele por el rostro. «Tú deberías amarme, Joaquín. Lo hice todo por nosotros». Él la miró con ojos pesados y tristes. «No existe nosotros, Justina. Solo la destrucción que causaste». Ella fue arrastrada por el pasillo y el eco de sus gritos se mezcló con el ruido de la lluvia golpeando fuerte afuera. Cuando la puerta se cerró, el silencio cayó como una sentencia. Gloria se arrodilló llorando. «Merezco tu odio, Joaquín, pero escúchame. Nunca quise que le hicieran daño. Justina dijo que sería solo por un tiempo, que podía traerla de vuelta cuando todo pasara». Él se giró lentamente, la mirada vacía. «¿Y tú creíste eso? ¿Creíste que alguien se lleva a un bebé y luego lo devuelve?». Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de dolor. «Entregaste a nuestra hija, Gloria, con tus propias manos». El silencio que vino después fue más cruel que cualquier grito. Joaquín se apoyó en la pared exhausto. «Intenté entenderte todos estos años. Pensé que el luto te había enloquecido. Pero ahora veo que lo que nos mató no fue el luto, fue la mentira». Gloria de rodillas levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas y el rostro empapado. «Me dejé engañar porque quería vengarme, porque quería que sintieras dolor. Pero el castigo volvió hacia mí. Lo perdí todo, Joaquín, incluso a ti». Él se acercó lentamente,
los ojos brillando bajo la tenue luz de la lámpara. ¿Crees que eso tiene perdón?, preguntó con la voz quebrada. Ella negó con la cabeza, sin fuerzas para responder. Ni siquiera pido perdón. Solo quiero que sepas que daría mi vida por cambiar lo que hice. Joaquín respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Entonces, vive con eso, porque esa será tu cruz ahora. Se dio vuelta y salió de la habitación, dejando a Gloria sola, abrazada a sus piernas, sollozando en el suelo frío. Afuera se detuvo en el pasillo, apoyándose en la pared. El sonido del llanto de ella atravesaba la madera, mezclándose con la lluvia. Cerró los ojos, sintiendo el peso de un dolor sin nombre. La mansión, que había vuelto a ser hogar, ahora respiraba tragedia otra vez. Francisca dormía en la habitación contigua sin imaginar lo que acababa de suceder. Y Joaquín, detenido allí, entendió que algunas verdades no liberan, solo reemplazan el silencio con un tipo diferente de prisión. La lluvia había cesado, pero el mundo dentro de la mansión seguía en silencio. Un silencio denso, casi sagrado, como si la casa también lamentara lo que había escuchado. Joaquín estaba en la sala, inmóvil, con la mirada perdida en la ventana. Las gotas se deslizaban lentamente por el cristal, reflejando el rostro cansado de un hombre que lo tuvo todo y perdió lo esencial. En el piso de arriba, Gloria permanecía encerrada, devastada por dentro. Y entre ambos, durmiendo en un cuarto lleno de juguetes antiguos y aromas de una infancia interrumpida, estaba Francisca. El milagro que ninguno de los dos merecía, pero que la vida insistía en devolverles. A la mañana siguiente, Joaquín despertó sin saber qué hacer. El cuerpo le pesaba, pero el corazón parecía haberse quedado atrapado en la noche anterior. Bajó las escaleras, sintiendo el suelo frío bajo los pies. Se sentó en el sofá y miró sus propias manos, recordando cada palabra dicha, cada lágrima derramada. Fue entonces cuando sintió un toque suave en el brazo. Miró a un lado y vio a Francisca, el cabello despeinado, los ojos hinchados de sueño, sosteniendo uno de sus dibujos. «¿Papá, estás triste?», preguntó con voz dulce, casi un susurro. Joaquín intentó sonreír. «Un poquito, mi amor». Ella se sentó a su lado, balanceando las piernitas, y colocó el dibujo en su regazo. Era simple, hecho con crayones de colores. 3 personas tomadas de la mano bajo un sol grande y amarillo. «Somos nosotros», explicó con una sonrisa tímida. «Tú, mamá y yo». Los ojos de Joaquín se llenaron de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. «Está hermoso, hija», murmuró acariciando su cabello. «¿Y si papá y mamá no quieren darse la mano?». Ella frunció el ceño, pensativa. «Entonces yo los tomo por ustedes». Esa frase, dicha con la pureza que solo un niño puede tener, atravesó el silencio como un rayo de sol. Francisca se levantó, estiró su bracito y llamó. «Mamá». La voz resonó por la escalera. Hubo un instante de silencio, luego pasos vacilantes. Gloria apareció, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó intentando sonreír. La niña tomó una de sus manos, luego volvió hasta Joaquín y tomó la suya. «Ya no deben estar lejos uno del otro», dijo, uniendo sus manos entre las suyas. El gesto simple detuvo el tiempo. Joaquín sintió el calor de la mano de Gloria y por un momento no supo qué hacer. Ella respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. «Francisca, hay cosas que son difíciles de arreglar». La niña negó con la cabeza, segura. «Pero yo regresé para eso». Los dos adultos se miraron, y en esa mirada había todo lo que las palabras ya no podían cargar: arrepentimiento, dolor, amor, pérdida. «Hija, no entiendes», intentó decir Joaquín con voz trémula. «Sí, entiendo», lo interrumpió ella. «Cuando uno ama, no puede rendirse». Gloria cayó de rodillas, abrazando a su hija con fuerza. «Eres luz, mi niña. Eres todo lo bueno que queda en mí».
Joaquín se acercó despacio, arrodillándose junto a ellas. Francisca, aún entre los dos, extendió los bracitos y los atrajo hasta que se abrazaron. «Ahora sí», dijo sonriendo, con la naturalidad de quien acaba de arreglar un juguete roto. Joaquín cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo el perfume de su hija mezclado con las lágrimas de Gloria. Por un instante, el mundo se quedó quieto. El tiempo se detuvo, y el perdón, aunque tímido, entró por la rendija que la inocencia de la niña había abierto. Cuando se separaron, Francisca los miró con una sonrisa tranquila. «Ven qué fácil. Yo pude volver, así que ustedes también pueden». La sencillez de esas palabras desarmó al hombre que nunca se doblaba ante nada. Joaquín sostuvo el rostro de su hija, los ojos llenos de lágrimas. «Eres más fuerte que todos nosotros juntos, ¿sabías?» Ella rió bajito. «No, papá, solo creí». Y apoyó la cabeza en su hombro, quedándose dormida en pocos minutos, como si hubiera cumplido una misión divina y ahora pudiera descansar. Joaquín y Gloria permanecieron allí, lado a lado, en silencio, observando a su hija dormir. Él miró a la mujer, con el rostro cansado pero más sereno. Por ella, lo intento de nuevo. Gloria llevó la mano al rostro, conmovida. Por ella, yo también. Afuera, el cielo clareaba, tiñendo de dorado las ventanas de la mansión. Y en ese instante, sin promesas ni certezas, solo con una pequeña mano uniendo las suyas, el amor encontró una forma de respirar otra vez. Los días siguientes llegaron con una nueva calma, como si el mundo entero hubiera decidido comenzar de nuevo junto con ellos. El sol volvía a entrar por las ventanas de la mansión, iluminando las habitaciones que antes parecían sepultadas en el tiempo. Había olor a pan recién hecho en la cocina, risas tímidas en los pasillos y el sonido de los pequeños pasos de Francisca resonando sobre el mármol. Joaquín despertaba cada mañana y, antes incluso de abrir los ojos, agradecía en silencio por escuchar la voz de su hija cantando a lo lejos. Era el sonido de la vida regresando. Gloria, poco a poco, empezó a levantarse. Pasaba horas sentada en la habitación de la niña, observándola jugar. A veces lloraba bajito, pero ahora era un llanto distinto, no de culpa, sino de redención. «Me devolviste a mí misma», decía, acariciando el cabello de la hija. Francisca sonreía sin entender del todo. Yo solo ya no quería verlos tristes. Y en efecto, la tristeza parecía haberse cansado de ellos. Todo lo que el amor no había podido impedir, la inocencia de una niña comenzó a curar, pedacito a pedacito. Joaquín y Gloria volvieron a conversar, aún con cuidado como quien reaprende a tocar algo frágil. A veces, el silencio entre ellos seguía siendo pesado, pero ya no dolía. Era el tipo de silencio que prepara el terreno para la esperanza. En la mesa, la niña insistía en sentarse entre los dos. «Para que nadie se escape», decía riendo. Y cuando ellos intercambiaban miradas incómodas, ella los abrazaba por los hombros, como si los mantuviera en el mismo lugar donde el destino había intentado separarlos. Era imposible no sonreír ante su pureza, como si el mundo, a través de esa niña, les estuviera enseñando nuevamente lo que significa amar sin medida. Con el tiempo, la mansión fue transformándose. Los retratos cubiertos con sábanas volvieron a las paredes. Los pasillos se llenaron otra vez de flores y el jardín, antes olvidado, cobró vida bajo las manos de Francisca, que insistía en plantar una nueva semilla cada semana. Para recordar que todo puede volver a crecer, decía. Joaquín la observaba con orgullo, sintiendo que esas pequeñas semillas también eran suyas, semillas de perdón y de fe. La casa que un día fue escenario de dolor, ahora respiraba ligereza. Una noche de cielo despejado se reunieron en la habitación de la niña para mirar las estrellas desde la ventana. Francisca, acostada entre los dos, bostezaba. «Papá», dijo bajito. Si yo hubiera seguido lejos, tú y mamá
¿Habrían estado bien? Joaquín tragó saliva. Creo que no, hija. Estábamos perdidos. Ella sonrió medio dormida. Entonces volví para encontrarlos. Gloria le tomó la mano, emocionada. Y lo lograste, mi amor. Nos encontraste. Y allí, bajo el tenue brillo de la luna, se abrazaron. Los tres otra vez, como si el tiempo finalmente hubiera aprendido a perdonar. A la mañana siguiente, el sol entró fuerte, bañando la habitación en dorado. Francisca despertó antes que sus padres y los observó dormir con las manos entrelazadas. Tomó un papel y un lápiz de colores y escribió con letras temblorosas: «Prometo nunca dejar que olviden que somos una familia». Colocó el papel en la mesita de noche y corrió al jardín riendo con el perro a su lado. Afuera, la vida la esperaba, simple, ligera, llena de luz. Cuando Joaquín despertó y encontró la nota, sonrió. Gloria despertó poco después y él le mostró el papel. «Mira lo que escribió». Los dos se miraron con los ojos húmedos y se abrazaron en silencio. Afuera, Francisca corría entre las flores, el collar balanceándose sobre su pecho, brillando bajo el sol como el símbolo de un milagro imposible. Y en ese instante, Joaquín tuvo la certeza de algo que nunca lo abandonaría. A veces Dios devuelve lo que el mundo roba, pero solo cuando el amor aprende, por fin, a nunca más rendirse. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.